La República Restaurada es el periodo mexicano que comprende entre 1867 hasta 1876 e inicia con la derrota del Segundo Imperio Mexicano y termina con el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz. La segunda intervención francesa en México se dio con el pretexto del freno al pago de las deudas que México tenía con Inglaterra, Francia y España. Debido a esto, el país fue intervenido por estas tres potencias europeas. La guerra de reforma había dejado las finanzas públicas deterioradas, por lo que el presidente Juárez decretó la suspensión del pago de la deuda pública interior y exterior el 17 de julio de 1861. El 31 de octubre de 1861, en Londres, Inglaterra, los tres países afectados por la suspensión de pagos del gobierno mexicano resuelven bloquear los puertos ubicados en el Golfo de México. España, Francia e Inglaterra aceptan los convenios de la Soledad, mediante los cuales estos tres países se comprometían a respetar la soberanía e integridad territorial de México, el reconocimiento del gobierno de Juárez, así como renegociar los pagos que exigían. El Segundo Imperio Mexicano fue el nombre del estado gobernado por Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, formado a partir de la segunda intervención francesa entre 1863 y 1867. Los principales personajes de la restauración de la República fueron Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Benito Pablo Juárez García fue un abogado y político mexicano, de origen indígena, presidente de México en varias ocasiones del 21 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872. Se le conoce como el Benemérito de las Américas. La frase célebre del político mexicano Benito Juárez fue enunciada el 15 de julio de 1867, en su manifiesto expedido poco después de entrar triunfalmente en la Ciudad de México, tras la derrota y fusilamiento de Maximiliano I de México, de Habsburgo, y el derrocamiento del Segundo Imperio Mexicano. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sebastián Lerdo de Tejada nació en Jalapa, México en 1827 y murió en Nueva York en 1889. Fue un político mexicano que fue presidente de la República entre 1872 y 1876. El gobierno de Benito Juárez se caracterizó por la modernización de las estructuras republicanas bajo el lema de los tiempos de paz y concordia, como lo llamaba el mismo Juárez. Su proyecto se basaba en la educación e industrialización masiva del país, atrayendo la inversión extranjera, más que nada estadounidense, para desarrollar el telégrafo y las vías ferroviarias a lo largo de la nación. Esto no impidió que muchos sectores conservadores conspiraran en su contra, entre otras razones disgustados por la actitud antirreligiosa de Juárez, quien no dudó en demoler templos católicos. Entre 1868 y 1869 hubo varios alzamientos en contra de su gobierno, apoyados por la Iglesia y por la prensa local. Fue reelecto 3 veces. El fallecimiento de Benito Juárez fue el día 18 de julio de 1872 por causa de una anigna de pecho, enfermedad que afecta a las arterias coronarias. Después de la muerte de Juárez, hubo nuevamente elecciones de las cuales resultó electo presidente Sebastián Lerdo de Tejada. En 1871 Juárez falleció, por lo que le correspondió a Lerdo ocupar la presidencia de manera interina y convocar a nuevas elecciones en las que participó. Durante su interinato promulgó una ley de amnistía a favor de los que se habían levantado contra las instituciones,
pero en la que fueron excluidos los generales imperialistas y con muchas restricciones para los porfiristas, lo que generó un levantamiento de estos. Sin embargo, logró restablecer la paz y ganar fácilmente las elecciones presidenciales por una aplastante mayoría el 15 de noviembre de 1872, 8.578 votos para Lerdo de Tejada y 545 para Porfirio Díaz. Las consecuencias de la República restaurada fueron el surgimiento de dos gobiernos, el de Benito Juárez, que defiende el orden constitucional, y el de Félix Zuloaga, que opta por su destrucción. La promulgación de la Ley de Educación de 1861, donde el gobierno tenía que controlar la formación de ciudadanos fundamentando en la filosofía positivista. Se fundó la Escuela Nacional Preparatoria, la Academia de Ciencias y Literatura, la Escuela Nacional de Ingenieros y la Biblioteca Nacional de México. Se expulsaron a los jesuitas y se obligó a abandonar los conventos a las monjas del San Vicente de Pau. Se mejoraron los caminos carreteros y se inició la construcción de la vía México a Veracruz. Se propuso la Constitución de 1857. Se creó el Senado. La República restaurada se caracterizó por el constante enfrentamiento de los principales dirigentes liberales, Benito Juárez y Porfirio Díaz. La batalla de Little Big Horn. Esta batalla tuvo lugar el 25 de junio de 1876, en lo que hoy es Montana, entre un regimiento de 7 de caballería de Estados Unidos, dirigido por el teniente coronel George Armstrong Custer, y un grupo de guerreros Sioux y Cheyennes del norte. La Revolución de la Noria fue un movimiento político-militar dirigido por el general Porfirio Díaz en 1871, para impedir que Benito Juárez contendiera para una nueva reelección, lo que en opinión del joven general Díaz violaba la letra y el espíritu de la Constitución de 1857. El Plan de Tuxtepec fue una declaración que buscaba destituir al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Fue elaborado por Porfirio Díaz y anunciado el 10 de enero de 1876 en el municipio de Villa de Ojitlán, de San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca. El nombre de Benito Juárez ha sido usado para nombrar desde calles, capitales, ciudades, municipios, ejidos, escuelas, teatros, universidades, restaurantes, avenidas, parques, delegaciones y hasta concursos de oratoria.